Hola chicos, hola chicas. En esta ocasión vamos a estudiar la era de las revoluciones y el imperialismo colonial. Para poder entender entonces este primer concepto, hay que observar el planteamiento de un historiador británico que se llama Eric Hobsbawm. Él plantea de que la época de fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX fue una época y una era de revoluciones, de movimientos, de intranquilidad respecto de la sociedad de la época. Sin embargo, al mismo tiempo también, Hobsbawm plantea de que esta era de revoluciones es el germen y el principio del mundo contemporáneo o del mundo actual. Estas revoluciones tienen, por un lado, una vertiente política. Por ejemplo, se termina con el antiguo régimen. Hay dos hechos históricos que plantean esto. Uno de ellos es la independencia de Estados Unidos y otra es la revolución industrial. La independencia de Estados Unidos en el año 1777 y la revolución industrial en el año 1789. Todos estos movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII tienen que ver con las ideas liberales que se plantearon en ese momento. Muchos pensadores escribieron en libros cuál era el tipo de pensamiento político, y las características similares que tenía el liberalismo era, en principio, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión e incluso hasta la libertad de religión, para obviamente estar en contra de este absolutismo monárquico que lo que definía era seguir los preceptos de lo que el rey quería. Si el rey, por ejemplo, pertenecía a una iglesia en particular, todo el reino debía pertenecer a esa iglesia. Sin embargo, en el liberalismo se plantea la libertad en todo ámbito. Esto está acompañado de la revolución industrial, que fue un proceso que se inició a mediados y fines del siglo XVIII, también en concordancia con las revoluciones políticas, y que tiene un sustento principalmente en la ocupación de ciertos elementos novedosos. La revolución industrial lo que plantea en un primer momento es que se empiezan a ocupar ciertos materiales que antes habían sido ocupados pero no masificados. Por ejemplo, se empieza a ocupar el metal. Por ejemplo, se empieza también a ocupar el vidrio. En el año también 1777, en Inglaterra, se construye el primer puente de hierro de la historia. Y por lo tanto, se inicia lo que nosotros vamos a denominar como la primera gran revolución industrial, que tiene como polos territoriales o como puntos de origen territorial Inglaterra y Francia. Son los dos países que primero se van a industrializar y que van a adquirir más proceso de materias y tecnología distinta. En este sentido, la revolución industrial va a hacer que la sociedad de esa época se empiece a modificar poco a poco. Una de las cosas que va a generar la revolución industrial es la aparición de una nueva clase social, una clase que se denomina como clase obrera o proletaria, y tiene directa relación con las fases de la revolución industrial y con la construcción de los primeros centros industriales del mundo. Es decir, se van a construir grandes fábricas en las cuales las personas van a comenzar a realizar sus labores. Ya se va a dejar de producir tanto en el campo y las personas van a comenzar a migrar desde esas zonas a los centros urbanos. La revolución industrial va a necesitar de materias primas, va a necesitar muchas materias primas para poder desarrollar todas estas grandes construcciones, todos estos ferrocarriles, estos barcos a vapor, todos estos galpones e industrias. Van a necesitar materias primas. Sin embargo, las materias primas en los países centrales, en Inglaterra y Francia, no pueden obtener todas las materias primas en esos espacios. Por lo tanto, lo que van a intentar hacer es intentar buscar en otras localidades, en otros territorios fuera del continente europeo, las materias primas que necesitan. Es decir, van a dar origen a lo que nosotros vamos a denominar como el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? La necesidad de las potencias de Inglaterra y Francia, las potencias industriales, entre otras, por ejemplo, Alemania, que van a buscar esas materias primas en diversas localidades, porque así también les va a permitir tener mayor poder económico, pero también mayor poder político y de control.
Es decir, estas distintas naciones que están dentro de Europa se van a empezar a expandir por el territorio, van a empezar a dominar ciertas colonias afuera en otros continentes. Por ejemplo, está el reparto africano, están las colonias americanas, está Oceanía, incluso parte de Asia. Estos pueblos europeos lo que intentan hacer entonces es expandir su campo de acción para poder tomar materias primas de esos lugares, y al mismo tiempo esto hace que surja un sentimiento nacionalista. Es decir, los distintos países que están puestos en esta perspectiva histórica, Inglaterra, Francia, Alemania y otros casos también, lo que intentan hacer es obtener cada vez más territorios, y eso los va a llevar a una competencia con las demás potencias. Por ejemplo, Inglaterra y Francia van a empezar a tener conflictos entre ellas porque tienen que decidir quién obtiene un territorio y quién lo tiene que dejar disponible. Por ello se van a generar una serie de conflictos y una serie de guerras que se van a denominar como guerras imperiales. Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, se van a dar una serie de batallas y de conflictos fuera del continente europeo, donde estas potencias se van a pelear, por un lado, por creerse mejores que otras, porque son nacionalistas, y al mismo tiempo porque quieren obtener más territorio que el resto y así más poder económico y más poder político. Por lo tanto, fuera de Europa se van a desarrollar grandes batallas. Destaco en una de ellas, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Japón, la guerra ruso-japonesa se denomina, que se desarrolla entre los años 1904 y 1905. Todas estas batallas que tienen origen en externos al continente europeo van a ser el germen y el origen también de lo que nosotros vamos a denominar como la Primera Guerra Mundial. Y esto es bien interesante, pues los ingleses en su historia, en su investigación histórica, plantean de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial no son más que guerras imperiales. Es decir, no son más que batallas y conflictos que se arrastran desde la época de la Revolución Industrial y desde la época del imperialismo. Justamente porque si nosotros nos fijamos en sus características, principalmente las características son el nacionalismo y la obtención de territorios, sumado obviamente a muchas más características como la ocupación de armas nuevas, aviones, tanques, armas químicas, guerra de trincheras, entre muchos otros elementos. Entonces, las guerras imperiales se caracterizaron por aumentar el nacionalismo, es decir, aumentar la rivalidad, pero una rivalidad que no era solamente militar, una rivalidad ideológica y una rivalidad identitaria, el creer que el resto, ¿cierto?, es inferior a uno y el creer que uno es mejor que los otros países. Aumentó gran cantidad con las guerras imperiales el nacionalismo. También se debatieron los territorios, por lo tanto hubo grandes potencias que antes tenían mucho territorio, como Inglaterra, y que a lo largo del tiempo aumentaron aún más sus territorios, y otros países que fueron perdiendo sus territorios coloniales y por lo tanto nuevamente aumentando más su nacionalismo y su enojo contra los países que estaban obteniendo más recursos y más territorios. Y finalmente entonces aumentó la concentración de materias primas y el obtener esas materias primas de las colonias, dejándolas así en una situación bastante vulnerable. Entre paréntesis podemos recordar que las revueltas y revoluciones que se desarrollaron a principios del siglo XIX también son importantes para comprender este proceso que se está viviendo en la época. Principalmente las independencias americanas entre 1810 y 1820 y también las diversas revoluciones que se plantean en Europa entre 1820 y 1848, tomando en consideración la Gran Revolución de 1830. Entonces, resumiendo en grandes conceptos respecto de lo que origina la Primera Guerra Mundial, esta guerra se origina principalmente por el debate entre los nacionalismos y el reparto colonial de las tierras que están fuera del continente europeo. Esta guerra es tan devastadora, tan destructiva, que
caso, por ejemplo, de Rusia, se evidencia con su salida y con su firma de la paz en el año 1917. Luego vamos a trabajar entonces este contenido con mayor definición y con mayor detalle. Sin embargo, para poder comprender toda esta época en la cual están ocurriendo revoluciones y guerras mundiales, lo primero que debemos hacer es entender qué es lo que estaba sucediendo en el siglo XIX a partir de una era marcada por las revoluciones y también marcada por el imperialismo y el reparto colonial.